Muy buenas a todos, chicos, chicas, mi nombre es Santi López y estamos en Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre el Palacio de Versalles y unas ciertas características que se vivieron cuando estaba en uso por la familia real en Francia. En este caso nos vamos a centrar por qué el Palacio de Versalles se puede llamar el Palacio de la Mierda. Bajo mi punto de vista después de estos datos. Así que espero que os guste el vídeo, si es así apoyarme con un like y suscribiros y sobre todo si no conocíais esto, decidme que no conocíais. Vamos con ello, así que dentro vídeo. Al lado de la estricta etiqueta, las intrigas y el exagerado refinamiento, convivían unos malos olores y una falta de higiene cuya fama ha llegado hasta nuestros días. ¿A qué se debe esta mala reputación? Una ubicación desafortunada, la falta de instalaciones adecuadas y una etiqueta social muy diferente a la de hoy son algunas de las respuestas. Varios relatos de los siglos XVII y XVIII glosan el hedor del palacio de las más de 2000 ventanas. Una de las razones era que habían pocos sanitarios o váteres, para que lo entendamos mejor, dentro del complejo, que acogía una multitud de nobles y subalternos, de poderosos y sirvientes. En total se ha calculado que unas 20.000 personas llegaron a vivir en él. En muchos lugares de las instalaciones, en lugar de excusados y retretes, había sirvientes que traían un recipiente cuando se les reclamaba. Por desgracia, no siempre llegaban a tiempo, por lo que en ocasiones extremas, algunos hacían sus necesidades en el rincón disponible más cercano. Mendigos, sirvientes y visitantes aristocráticos utilizaban las escaleras, los pasillos y cualquier lugar apartado para aliviarse, es decir, para mear, cagar, etc. Escribió el británico Horace Walpole, un aristócrata del siglo XVIII, que describió el Palacio de Versalles como un gran pozo negro, cuyo olor se aferraba a la ropa, a la peluca e incluso a la ropa interior. El duque de Saint-Simon relató en sus memorias de Luis XIV que la princesa d'Angot, una noble francesa, a veces orinaba mientras caminaba, sin ninguna vergüenza, dejando un rastro terrible detrás de ella, que hacía que los sirvientes desearan mandarla al diablo. No era lo más normal, pero tampoco excepcional, que algunos sirvientes y visitantes aristocráticos orinaran entre cortinas y tapices. Y por lo que respecta a María Antonieta, tenía dos perros de raza carlino a quienes se les permitía aliviarse, vamos a hacer caca o mear, donde quisieran. Los pocos sanitarios fijos, es decir, los váteres, sillas con agujeros en un recipiente de cerámica debajo, que se vaciaba tras llenarse, que estaban disponibles, podrían derramarse. Voltaire, que estuvo allí, se alojó en una habitación del palacio que describió como el agujero de mierda con peor olor en todo Versalles. A continuación os voy a ir describiendo poco a poco cada habitación, un poquito las escenas, para que os pongáis en situación. Tenemos que recordar que esto fue uno de los palacios más glamurosos de aquella época, dentro de lo que viene a ser Francia. Estamos hablando aproximadamente entre esos siglos XVII y XVIII, cuando estaba Luis XIV por ahí. Este palacio fue la sede o la casa principal de tres reyes dentro de lo que viene a ser Francia, y era un palacio muy glamuroso, con muchas habitaciones y mucha gente. Llegaron a vivir prácticamente 20.000 personas en ese mismo palacio, y fijaros si es difícil ya que vivan 20.000 personas en un mismo lugar aquí en lo que conocemos como planeta Tierra, sobre todo basándonos en que la limpieza no eran personas normales, sino eran nobles, por lo tanto ellos no limpiaban, tenía que haber gente que se encargase de limpiar, y la organización pues claramente no brillaba por funcionar bien. Así que pasamos a las habitaciones reales. Aquí, en las habitaciones reales, encontramos muebles elaborados y cortinajes, pero detrás de todo esto, de toda esta opulencia, la falta de higiene era evidente, ya que las camas, por ejemplo, rara vez se lavaban y a menudo albergaban chinches y otros insectos no deseados. Dentro de los baños del palacio eran un tema aparte, porque se creía que el agua estancada tenía propiedades curativas, y la realidad era muy diferente. Los baños rara vez se limpiaban y el agua se volvía rápidamente insalubre. Imagina la situación cuando toda la corte quería disfrutar de un baño al mismo tiempo. Es una auténtica locura. Es decir, el agua de los baños que se daba a la gente no se cambiaba, entonces te bañabas sobre la caca del anterior, ¿no? Sobre la caca no literalmente, pero ya me entiendes. O sea, una guarrería total.
Y luego los salones y estos impresionantes salones eran escenario de suntuosas fiestas y banquetes, pero también de algo mucho menos glamuroso, y eran las necesidades fisiológicas. No había baños privados y los cortesanos y la realeza a menudo se aliviaban en rincones discretos del palacio. Solo con imaginarte el olor que deberían de inundar esas magníficas estancias, pues era una locura. Luego el tema de la cocina era el corazón del palacio, ya que estaban todos los alimentos que se preparaban en condiciones insalubres. La falta de higiene y el manejo inadecuado de los ingredientes eran comunes, y los ratones y otros roedores se paseaban libremente dejando su huella en los suministros de comida. Todo esto tiene varias consecuencias para la salud, y es que la falta de higiene en el Palacio de Versalles tuvo graves consecuencias para todas las personas que vivían allí. Las enfermedades transmitidas por el agua y la falta de saneamiento adecuado se propagaban rápidamente, afectando a la corte y a los habitantes del palacio. Y ahora tengo que destacar un punto, y es que sí es cierto que en la antigüedad se veían muchas cosas de una manera diferente. Por lo tanto, te voy a exponer una serie de datos que he ido encontrando para justificar estas medidas que se tomaban, ¿vale? Si eran guarros, porque la verdad es que todo lo que has leído aquí de esto de no lavarte, ya sabéis cómo podría haber todo, cagar por ahí, mear por ahí, había 20.000 personas viviendo ahí, claramente no va a haber para cada una persona de la limpieza, por lo tanto eso tendría que ser un despilfarro y una locura total. Pero es que además tenemos algunas razones por las cuales la gente era más guarra aún, que estas las voy a exponer ahora. La mortífera epidemia de la peste negra generó mucho miedo al agua. Y es que en Francia en los siglos XVII y XVIII el contacto con el agua se consideraba peligroso y no se usaba en ningún caso caliente para lavarse. Pensaban que los poros abiertos podían dejar entrar enfermedades y que los baños provocaban pérdida de fuerza vital, abortos e infertilidad. Sin embargo, sí se creía que podría tener propiedades curativas para determinados males. El lavado corporal era en seco y el de los reyes y reinas se hacía público. Por la mañana, lo primero que hacían tras levantarse era enjuagarse las manos con agua ante un selecto grupo de nobles. Era el único contacto que tenían con el agua, ya que la higiene corporal se hacía frotando el cuerpo con telas de algodón perfumadas. La limpieza del cuerpo no era importante, pero sí la de la ropa interior. De hecho, se la cambiaban varias veces al día. La lencería tanto de hombres como de mujeres eran una especie de camisón holgado. Estas prendas eran muy caras y por lo tanto una forma de mostrar el estatus social y económico. Por eso se dejaban a la vista los lujosos encajes en los puños y en los cuellos. Tal era su valor que había veces que se dejaba hasta en los testamentos. El pelo tampoco se lavaba con agua, y con suerte solo tenían piojos a veces. Existía un champú seco y para evitar olores de pelo se empolvaba, lo que provocaba la caída prematura del cabello, una razón de peso para ponerse de moda las pedazos de pelucas que llevaban en aquel entonces, que a menudo provocaban dolores y molestias en la nuca, porque era una barbaridad la altura de esas pelucas. Los dientes de la mayoría estaban sucios y con caries. Como era normal, pues no tenían ahí Colgate ni ninguna marca de cepillos de dientes disponible. Eso quien tuviera la suerte de conservar la dentadura, ya que solían tener las bocas con infecciones de encías y pérdidas de piezas dentales. De ahí que en casi todos los retratos aparezcan con la boca cerrada y sin casi sonreír. Probablemente ahora estés diciendo, anda, es verdad. Para limpiar los dientes se frotaban con un saquito de tela, relleno de polvo de mármol y algunas raíces. Para disimular el mal aliento se masticaba tabaco o hierbas aromáticas, y en algunos casos los enjuagues bucales se hacían con orina. Había que cubrir los poros y mostrar la cara lo más blanca posible, y un rostro puro significaba tener un alma pura, y para ello no había que tener ni cicatrices ni granos. También era signo de clase social, para diferenciarse de la plebe. Estar moreno indicaba que trabajabas y que no pertenecías a la aristocracia. Por lo tanto, pues se empolvaban. Y es que lo malo de todo esto, para conseguir esa blancura, se aplicaba lo que se llamaba blanc de cerusé, que no sé la pronunciación, la verdad. Que en resumidas cuentas eran unos polvos blancos de plomo, y eran pigmentales, pero también tóxicos y muy astringentes. Secaban intensamente la piel, lo que provocaba envejecimiento prematuro y hasta enfermedades graves en los ojos, en el pecho y en los pulmones. Para darle gracia y elegancia se pegaban lunares de tafetán,
que se llamaban moscas en aquel entonces, y se ponían encima de las imperfecciones o las marcas de la viruela. Cada lugar del rostro tenía un significado y se empleaba como juego de seducción. Los labios y las mejillas se pintaban de rojo intenso, dando en conjunto un aspecto teatral e irreal. Luego, antes de concluir este vídeo, te voy a dar un dato, que probablemente después de pensar en las pedazo pelucas, que se quedaban calvo rápidamente, etcétera, pero ¿tú te haces una idea de cómo tendría que oler ahí lo que viene a ser la cosa de abajo? Y ahora la pregunta es, ¿por qué piensas que llevan faldas tan largas? Para que el hedor de lo que viene a ser el aparato reproductor sexual, tanto femenino como masculino, en el caso femenino las faldas, pero los masculinos también llevaban muchas cositas, para que no se transmitiera el olor, ¿vale? De lo mal que olía eso. Por lo tanto, no me hubiese gustado oler a mí, ni vivir ahí, ni por asomo. Espero que os haya parecido interesantes estos datos, la verdad es que completamente desconocidos para mí. Pero si es así, apoyarme con un like y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima y adiós.